Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Son las 9 ya con 4 minutos, señoras y señores. Bienvenidos a Amazonía 21. Estamos en este sábado lleno de sol, lleno de vida, un ambiente muy de nuestra Amazonía. Quizás porque Dios omnipotente quiso adornar un continente, como diría la canción del dúo Loreto, Amazonas, para que justamente hoy podamos celebrar 10 años del reconocimiento como maravilla natural del mundo al río Amazonas. Este acontecimiento, lamentablemente hay que decirlo, a nivel de autoridades pasa desapercibido, pese a que en su momento hubo todo un acontecimiento hasta internacional tras este reconocimiento. Pero la mezquindad política, decimos, también el hecho del celo político ha llevado a que año tras año pase cada vez más oculto, más desapercibido este acontecimiento. La placa recordatoria que la propia fundación organizadora de este reconocimiento internacional ha ido a parar en almacenes, depósitos y luego llevado a la zona de Quistococha tras ser arrancado del Boulevard de Iquitos, donde debería mostrarse a propios y extraños. Y el río Amazonas sigue igual de contaminado, el río Amazonas sigue igual de descuidado, el río Amazonas es el gran botadero de esta ciudad. Y es que seguramente por eso no quieren recordar esta fecha, porque les haría sentir vergüenza de cómo podemos saludar y celebrar y mostrar orgullo a nivel internacional de un río al que no estamos cuidando muy bien. ¿Cómo celebrar el cumpleaños de un hijo o una hija si de pronto lo tenemos enfermo, si de pronto no cumplimos con mandarle al colegio, si de pronto no le alimentamos bien? ¿Cómo podemos sentir satisfacción de celebrar algo? Eso también creo que puede ser la reflexión al empezar esta jornada de sábado 13 de agosto de 2022, Amazonía 21. Y el día de ayer, a propósito de fechas importantes en el calendario de Amazonía 21 y de todo el país y el mundo, se celebró el Día Internacional de la Juventud. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. A toda la juventud que vive allí siempre atenta y pendiente de lo que significa defender la gran casa, identidad con lo nuestro, de los recursos naturales, de culturas ambientales, de derechos humanos, de derechos ambientales, es decir, a esa juventud que se prepara para ser los que conduzcan a esta región, que conduzcan a la Amazonía, al país, hacia mejores lugares. El Día Internacional de la Juventud se recordó el día de ayer. También el día de ayer se celebró el Día de la Calidad del Aire en las ciudades. ¿Cómo extrañamos calidad del aire? En zona rural podemos decir aire fresco, ¿no? Que siempre recordamos y queremos y ansiamos en las grandes ciudades que ya están contaminadas. Día de calidad del aire ha sido el día de ayer, 12 de agosto. Y el día jueves 11, fue el día del comunicador, y también día del nutricionista o de la nutricionista. Así que con estas fechas queremos
comenzar el programa dándole la más cordial bienvenida, deseando que estén muy bien, que disfruten de este sábado soleado. No sé hasta qué horas podrá ser soleado, porque en cualquier momento la lluvia puede sorprendernos, porque así está el clima en este tiempo, según lo que ha pronosticado Senami en Loreto. Son ya las 9:10. Estamos en LBS a través de los 93.9. El programa con nuestro primer invitado, porque ya que estamos hablando de fechas importantes, el día 9 de agosto ha sido nada más y nada menos que el día martes 9 de agosto, ha sido nada más y nada menos que el Día de los Pueblos Indígenas. Por eso nos place presentar en esta oportunidad y conversar sobre esta importante fecha y en la coyuntura en que encontramos este día con Beltrán Sandy, con el Apu Beltrán Sandy, presidente de Orpio, a quien damos la más cordial bienvenida. Amazonía 21. Estamos a esta hora conectados a través del teléfono con nuestro siguiente invitado, Beltrán Sandy, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, porque hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A él le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Beltrán Sandy, ¿cómo está? Buenos días, señor periodista. Acá estamos con las pilas prendidos. Qué bueno, un gran abrazo, y en su persona, no sé si es el saludo de celebración o es más el saludo de solidaridad, de reconocimiento en esto que significa esta fecha de reflexión en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, es una reflexión que nosotros como indígenas, somos nueva directiva que hemos asumido, ya estamos haciendo para segundo mes, sí, que no nos hemos preparado tan bien para poder celebrar este Día Internacional de Pueblos Indígenas, pero a lo menos estamos saliendo por medios anunciando la posición de la población indígena, señor periodista. Grandes retos que tienen desde la dirigencia de Orpio, como usted señala, hace poco nomás acaban de asumir esta gestión en la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. ¿Y cuáles serían los retos que nos pone este Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Cuáles serían los retos que tienen de aquí para adelante? Nosotros como directivo actual que estamos en Orpio, lo que estamos apostando para la población indígena es que tenemos que luchar bastante para que nuestros hermanos indígenas no sean discriminados, encarcelados por los grandes conflictos que venimos teniendo con el gobierno por el incumplimiento a nuestros pedidos que podamos tener en nuestra Amazonía, los que vivimos acá de la población indígena, señor periodista. Si este es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hablamos no solamente de los naturales, de los pueblos originarios del Perú, sino también de los países vecinos y de todo el planeta, Apu. Sí, eso es por eso el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se están celebrando a nivel mundial. Es un día muy especial para nosotros los indígenas que se ha elegido, y si hablamos la historia indígena es algo triste, algo que nos incomoda a nosotros, a la población indígena, que hemos sufrido por décadas de parte de nuestro gobierno, y el día de hoy es un día especial para nosotros, las poblaciones indígenas a nivel mundial. No hay una celebración, una programación, como usted mismo reconoce, debido al poco tiempo de preparación, pero ¿hay alguna actividad que en medio de toda la situación está programada por parte de Orpio en este día especial? En nuestras instalaciones, en la avenida del Ejército, cuadra 17,
se ha acordado el día de ayer en una asamblea realizar algunas entrevistas con algunos medios que podrían irse allá y asimismo también con los hermanos que nos encontramos ahí, celebrarlo, bueno, el día de hoy a lo menos con un almuerzo, ya que el tiempo era tan corto para celebrar como queríamos hacer con pasacalles. Bueno, eso lo vamos a hacer ya para el año 2023, nos hemos puesto en acuerdo en la asamblea el día de ayer para hacer verdaderamente una celebración como merece, pero por ahora no lo vamos a hacer solamente con entrevistas y almuerzo que se va a invitar a los que se van a Orpio a participar en este evento que se va a realizar. Almuerzo y bueno, después de eso se va a hacer también deporte. Beltrán Sandy, esta situación, sin embargo, también encuentra en una coyuntura bastante complicada, porque en los últimos años, lamentablemente, por todas esas influencias desde las ciudades, se mira no con buenos ojos a los indígenas. Hoy hablar de indígenas es hablar de gente que quiere aprovecharse, de gente que incluso chantajea, de gente que lo único que quiere es pedir dinero, que toda esta política o toda esta actividad petrolera ha desencadenado ese nivel de mirada, diríamos hasta despectiva para con los pueblos indígenas, y se han constituido incluso organizaciones que camufladamente por el poder oscuro del dinero tratan de ningunear la acción y el derecho a la vida de los pueblos indígenas. Es algo lamentable decir a esta nueva institución que salió para que pueda de repente hacer callar a la población indígena. Nosotros, bueno, a lo menos Beltrán Sandy Tuitui, soy de la etnia quichua, estoy en la posición de Orpio para defender los derechos e intereses. Yo no he entrado allá para chantajear, para extorsionar al gobierno, porque nosotros reclamamos lo que es nuestro justo derecho. Si es que reclamamos nuestro justo derecho, no estamos extorsionando, no estamos chantajeando. Desde Orpio nosotros vamos a promover la pacificación que haya en la Amazonía, porque yo viajé hace como 4 días a Chambira y estaba coordinando con mis hermanos indígenas urarinas allá, aconsejándoles que hay que, bueno, cuidar los patrimonios del gobierno, porque por ahí está la rotura del petróleo del oleoducto de estación 8, que se va a Paramiriza. Yo visité eso y es algo lamentable que en ese lugar ha pasado en los derrames de petróleo el año 2013 y ahora este año también en el 6 de junio había derrame, en lo cual amonestándoles a nuestros hermanos urarinas tal vez a no cometer los errores que algunas personas cometieron en romper, en provocar la rotura de la tubería. Entonces estamos nosotros como organización llegando a las comunidades donde está el lote petrolero y animándoles, enseñándoles para que no actúen de esa manera, porque queremos la pacificación para nuestra Amazonía y queremos pedir al gobierno un desarrollo verdadero y que llamar al gobierno sin hacer esas actitudes. Nosotros, es nuestra preocupación como líderes que haya paz totalmente en toda la Amazonía, que el gobierno pueda atender los pedidos de los hermanos sin que haya lucha, sin que haya cierre. Esa es la visión de esta nueva junta directiva de Orpio, señor periodista. Beltrán Sandy, la pandemia nos ha golpeado a todos. Durante la pandemia se han registrado muertes por todos lados, lamentablemente. ¿Qué información maneja usted de lo que ha dejado la pandemia en los pueblos indígenas en cuanto a víctimas y qué información maneja al respecto? Bueno, es lamentable anunciar esto, pero se tiene que anunciar. Hay comunidades donde salud no ha llegado a tiempo con sus medicinas, pero también asimismo los hermanos en las comunidades se salvaron con sus medicinas tradicionales. Entonces hay bastante gente que murieron sin atención médica, pero asimismo también hay mucha gente, hermanos indígenas, que se salvaron con las medicinas caseros.
Es por eso que nosotros desde Orpio vamos a promover un proyecto de plantas medicinales para las comunidades. Entonces, lo que podemos informar es eso. En las comunidades más lejos que han sido, no han llegado las medicinas a tiempo. Pero gracias a Dios que la población indígena en algunas comunidades no causaron muerte la enfermedad, sino que se sanaron con medicinas tradicionales. Y es por eso que estamos impulsando, animando a los hermanos que tenemos que nosotros como organización promover ese proyecto de plantas medicinales con lo que ellos se han curado. Ellos lo tienen, los nombres y todo, y por eso es lo que vamos a impulsar este proyecto. Y anunciamos al gobierno en tema de salud, priorizar a los hermanos indígenas, que no se vayan en último lugar, mientras que acá en Iquitos ya había atención con medicinas para el COVID-19, en las comunidades que estaban en línea de frontera no llegaban. Entonces, tenemos desde acá, desde Orpio, anunciar que el gobierno, a través de salud, el Ministerio de Salud, debe priorizar a los hermanos indígenas que vivimos en la línea de frontera, que somos guardianes sin sueldo. Por lo tanto, el gobierno debe priorizar el tema de salud y educación, que es lo básico, también seguridad alimentaria e infraestructura, porque también hay puestos de salud que no tienen muy buena infraestructura, no tienen buena implementación, no tienen buenos profesionales, en lo cual en la línea de frontera donde deberían estar muy bien atendidos, señor periodista, pero no lo es así. Presidente de Orpio, Beltrán Sandy, sin embargo también la información que se tiene desde el nivel de las autoridades es que los pueblos indígenas muestran algún tipo de reacción contraria a la presencia de las brigadas y que por ello las autoridades de salud han establecido contactos, por ejemplo, con Orpio, para que a través de las organizaciones, a través de las diferentes federaciones, se facilite que puedan llegar las brigadas y cerrar esa brecha de déficit de vacunas que existe para la población indígena. ¿Cómo están esas coordinaciones, Apu? Mira, ese tema ha empezado bien, pero por ahora ya el gobierno se olvidó. Para nosotros desde Orpio es muy importante que Orpio, como organización regional de pueblos indígenas, se vaya a las comunidades a través de personas técnicos que puedan ir a sensibilizar, informar a los hermanos indígenas cuál es la ventaja de la vacuna que ellos tienen que recibir. Sí. Porque imagínate que un hermano indígena, o sea indígena o no sea indígena, basta que sea persona y que no haya recibido las dosis completas de la vacuna, no va a poder viajar a otros lugares, porque eso es ahora la norma ha establecido eso en tema de salud. Entonces todo eso tenemos que ir a explicar, y eso esa misión le tocaba a Orpio. Orpio lo estaba haciendo, pero luego el Ministerio de Salud ya no coordinó con Orpio, prácticamente ese convenio que hubo ya se fue a la nada. Parece que al gobierno no le interesa la sensibilización de los hermanos para que estén muy bien sensibilizados, y no le importa lo que ellos van a sufrir, alguna consecuencia por no haberse vacunado. Creo que para las elecciones también los que tienen las dosis completas de vacuna van a poder sufragar, y los que no tienen no van a poder sufragar. Más o menos así me enteré, no estoy tan bien informado en este tema, en lo cual Orpio debería de irse a las comunidades para informar, sensibilizar a los hermanos indígenas para que puedan recibir a las brigadas y que la presencia de brigadas sean bien recibidos en las comunidades. Eso debería de hacer Orpio. Pero ahorita los acuerdos no están funcionando, señor periodista. Beltrán Sandy, para que quede claro y resuma todo lo que usted nos acaba de decir, Orpio como organización indígena institucionalmente apoya las vacunas contra la COVID-19. Si es que apoya con la vacuna. Sí. No, Orpio es una institución indígena. Por eso. Dentro de nosotros no tenemos el tema de salud.
No, le pregunto, porque ante la situación que dicen que muchos indígenas rechazan las vacunas, usted acaba de decirnos que están haciendo un trabajo que lamentablemente la Direza o la Jereza y el MINSA han dejado de lado el convenio que tenían con Orpio. Orpio, como institución indígena, respalda y apoya de que la población indígena esté vacunada. Por supuesto, porque son seres humanos que tarde o temprano tienen que salir a la ciudad o por alguna emergencia tienen que viajar a la capital de repente. Y cuando no tengan sus dosis de vacuna no van a poder. Entonces nosotros como Orpio respaldamos que nuestros hermanos indígenas tienen que tener las vacunas. Beltrán Sandy, finalmente, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas también habrá que hacer memoria, rendirle el reconocimiento y el homenaje a todos aquellos dirigentes indígenas que hasta el momento han sido asesinados tan solo por defender el lugar donde viven, a los guardianes de los bosques, que ya son más de 20 los asesinados, a dirigentes de las comunidades nativas indígenas a nivel del territorio nacional, y eso preocupa, el asesinato que lamentablemente no están del todo esclarecidos, Beltrán. Mira, para este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, yo de Orpio sería mi consejo que les podría dar a los hermanos de diferentes etnias que estamos en la Amazonía, mantenerse unidos en las comunidades, haciendo el cumplimiento de los actas de acuerdos que tiene cada comunidad para no caer en tantos errores, porque los enemigos también son de la misma comunidad. Cuando alguien lucha para el bien de las comunidades, también hay oposición de la misma comunidad que se oponen. Entonces, ¿cuántos hermanos murieron por defender, los derechos e intereses de los pueblos indígenas? Así hay los mismos indígenas también, pocos indígenas, pero ya guiados por otras personas, por ambicia de trabajo, de recursos que hay, están a contra del dirigente. Entonces, animamos desde aquí, aconsejamos mantenerse unidos los hermanos en cada comunidad, cumpliendo con los estatutos comunales, haciendo cumplir los acuerdos internos para que puedan vigilar permanentemente su territorio y para poder estar firmes contra cualquier invasor que pueda entrar dentro del territorio. Esos serían mis consejos que doy a los hermanos, porque están muriendo muchos hermanos ofrendando su vida por defensores. Entonces, no es dable que los hermanos que defienden los derechos e intereses de los pueblos indígenas sean asesinados, señor periodista. No es dable eso. Muchísimas gracias, Beltrán Sandy, por habernos permitido conversar en esta fecha importante. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y más que un día de celebración, un día de reflexión, un día de meditación y de valorar la importancia de los pueblos indígenas si nos queremos constituir en una sociedad, porque no podemos desconocer la historia ni tampoco estar en un nivel de discriminación con los pueblos indígenas. Muchas gracias, Beltrán Sandy, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. Gracias, señor periodista. Muchas gracias. Ahí estaba el diálogo con el Apu Beltrán Sandy, presidente de Orpio, hablando sobre este día de la fecha importante del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda la reflexión y abordando temas diversos desde la seguridad de los guardianes del bosque, pasando por el tema de salud, las faltas de oportunidades, pero también de todos los proyectos que tienen previsto impulsar desde su gestión, que tiene poco tiempo de haber asumido esta responsabilidad. Por lo tanto, en esta fecha importante decimos también es el compromiso, es la palabra de honor
de la directiva de Beltrán Sandy para conducir por buen río, por buen cauce, a la organización regional indígena Orpio. Son las 9:30 minutos, 9:30 minutos. Agua Viva, un encuentro con la palabra y con la vida. Agua Viva, domingo de 7 a 8 de la mañana, por Radio La Voz de la Selva, en cadena con Radio Ucamara de Nauta. Agua Viva, todos los domingos, 7 de la mañana, con la conducción del hermano Víctor Lozano. Agua Viva. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Son las 9:32 minutos, 9:32 minutos, y hace 10 años, tras toda una temporada de campaña agresiva, entusiasta, emotiva, en el que los loretanos nos imbuimos no solamente en nuestro territorio regional, sino cada loretano, cada amazónico que estaba en diferentes lugares del país y del mundo, empezaban a entrar a la página web respectiva de la Fundación New Seven Wonders, que era la encargada de llevar este concurso internacional para elegir a las 7 maravillas naturales del mundo. Y entre estas cosas fabulosas que se veía en el internet, en documentales, estaba el río Amazonas, el majestuoso río Amazonas, el más caudaloso del mundo, y según estudios científicos es también hasta el más largo del mundo, porque su origen del Amazonas está en los altos nevados de la región Arequipa, y entonces desde allí viene la medición, diríamos, de la distancia, el kilometraje que pueda tener el río Mar, y que cruza países, nace en Perú, acaricia las riberas de Colombia y también atraviesa todo el enorme territorio de la hermana República de Brasil, hasta que sus aguas logran conquistar, unirse con el Atlántico. El Amazonas hoy celebra 10 años de reconocimiento como maravilla natural del mundo. Autoría del artista loretano Raúl Vázquez, de cuya pluma estábamos escuchando, y la interpretación, por supuesto, del monstruo de la canción Raúl Vázquez, cumple 10 años, porque esta canción se estrenó en la noche de ceremonia de entrega de la placa recordatoria al pueblo loretano de este reconocimiento al río Amazonas como maravilla natural del mundo. En esa ceremonia, recordemos, estuvo presente el presidente de la República en ese entonces, Ollanta Humala Tazo, junto a su esposa Nadine Heredia, y otros ministros, otras personalidades que llegaron para ese acontecimiento en la tradicional Plaza 28 de Julio. Fue toda una fiesta, un colorido que se vivió, y tras 10 años seguimos recordando eso con alguna melancolía, con alguna frustración también por lo que les comentábamos al inicio del programa, que pasa desapercibida esta fecha, pero en Amazonía 21 queremos resaltar este momento, y que ojalá muy pronto pueda aprovecharse en el mejor sentido de las palabras, por ejemplo, para el desarrollo turístico que necesita nuestra amada región Loreto. Son las 9:37 minutos, 9:37 minutos, y rápidamente damos pase a nuestro siguiente invitado. A él le damos la más cordial bienvenida al programa, y vamos con la entrevista al doctor Mauricio de los Ríos. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad nos encontramos en contacto telefónico
con el doctor Mauricio de los Ríos, ex magistrado del Poder Judicial, y con él vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa y porque tiene que ver con lo que significa la seguridad de nuestros recursos naturales. Esta implicancia de la autógrafa de ley que modifica la ley forestal en las investigaciones por delitos forestales. Por ello es importante poder conocer la apreciación basada también en su experiencia como magistrado del doctor Mauricio de los Ríos. Doctor, gracias por atender a Amazonía 21. Muy buenas noches. En principio le agradezco mucho la presentación. He sido magistrado efectivamente, pero del Ministerio Público. He sido el primer fiscal adjunto supremo en el Ministerio Público, primer coordinador ambiental periodo 2008-2011, creador de las FEMAS, del delito de minería y de hacer una persecución más preventiva, un sistema preventivo a nivel nacional respecto a estos delitos. Con respecto a las preguntas, estoy llano a poder opinar con respecto a esta norma que salió, que pretende modificar aspectos técnicos de la ley forestal, como es la importancia de la zonificación. ¿Por qué entonces sería esto perjudicial, si valga el término, contradictorio y atentatorio, una modificación de la ley forestal? Muy bien. Mira, tuve la oportunidad de escuchar muy detenidamente la exposición en el Congreso sobre esta norma. No tuve en cuenta, bueno, en principio la estructura como tal de la norma requería de informes técnicos. La zonificación es una herramienta para poder ordenar el bosque, pero no tuvo en cuenta datos estadísticos sobre quién causa las deforestaciones, sean estas directas o indirectas. No la ha tenido en cuenta. Una cosa es el bosque y otra cosa es la agricultura. Otra cosa es la ganadería y otra cosa es el bosque. Eso. Otra cosa es la minería de oro, en este caso mal llamada proceso de formalización. Para mí no existe la palabra formalización, para mí no existe la palabra informal. En el Perú no existe un delito contra los informales ni en la parte administrativa. En la parte administrativa o eres legal o eres ilegal, punto. Ante la SUNAT cumples determinados requisitos y si no la tienes, bueno, se te sanciona o se te pone multa. Pero hay que reconocer que este tema de informalidad mal puesto es un tema de desconocimiento del nacimiento de dónde viene. Y el tema informal viene de una actividad económica. Y así que muchas veces decimos y hacemos propuestas sin leer pues el origen. Y eso hay que leerlo pues en los libros, en los artículos publicados por el Banco Mundial. ¿Cuándo nace la palabra informal? Por ahí va un tema que no tiene nada que ver pues agricultura, o agricultura a gran escala, o ganadería, o minería, o industrias actividades en infraestructura con el tema de bosque. O los factores institucionales, cuando se olvidan que el tema patrimonio forestal pues es un dominio eminencial. O sea, los recursos forestales no son dueños los campesinos ni los nativos, es el Estado. Entonces parte de un tema de tenencia y ordenamiento, parte de un tema de gobernanza, una parte social que sí hay que reconocerla, que es la pobreza y la cultura migratoria. Pero, a ver, vamos a hablar de cultura migratoria. Hubo un cambio en Madre de Dios y se mudaron 50.000 cambios de domicilio para poder escoger a presidentes regionales de actividades ilícitas de minería ilegal en Madre de Dios. Entonces los electores eran mineros ilegales, y eso es lo que se produce generalmente cuando estamos a puertas de elecciones de presidentes de gobiernos regionales y de locales. Hay esta clase de ofrecimientos. Entonces este escenario de la zonificación parte sí de un problema de gobernanza y de un bajo conocimiento de lo que significa pues el costo de lo que vale el bosque, de lo que son los ecosistemas. Y otra cosa es las implicancias de impactos negativos que causa el bosque y esa cadena de trazabilidad, pues no tienen la menor idea. En la exposición de motivos no hay ni siquiera un marco conceptual de lo que significa
el tema de zonificación y la importancia de la gestión forestal. Ese tema de zonificación implicaría cambios en el Plan Nacional de Acción Ambiental, del Plan Bicentenario, planes sectoriales y regionales, del Plan Nacional Forestal, de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambios, inclusive de la ley, del tema de, no solamente ley forestal, sino la ley general del ambiente, o sea, parte en todo. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la ley general del ambiente, cuando en el artículo 21 señala de la asignación de usos, como base de evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando entre otros criterios fisiológicos, biológicos y ambientales. O sea, no me interesa, cambio este tema de asignación de usos y decido que va a ser un sembrío de papas dentro de un territorio forestal. O sea, olvídese del principio de la asignación de usos. El tema de evaluación de impacto ambiental, que significa todos los que son acciones, actividades, ¿quién les va a controlar? Lamentablemente el MINAM es el que, no digo lamentable, sino que muchos de estos temas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, todo lo que es ordenamiento o zonificación, son herramientas que descansan dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el tema de evaluación. Entonces me afecta la Ley General del Ambiente, pero esto no me lo dice ese principio, pero tampoco me lo da como aporte el Ministerio del Ambiente. El tema de estadísticas ambientales y cuentas nacionales, tampoco me habla del caso cuántas hay áreas deforestadas, degradadas, y cuánto implica de pérdida, de daño, téngase dentro de las cuentas nacionales. La importancia y la valoración de los sistemas, de los servicios ecosistémicos, tampoco me dice nada. Y una de las cosas curiosas que escuché a la congresista que dijo que esto ha sido aprobado por una participación ciudadana. Yo digo, ¿en qué momento esa norma fue participada a la costa, a la sierra y a la selva? Porque que yo sepa, hasta el de la costa que reciba la lluvia, tenemos consecuencias de esta deforestación. Es decir, los 33 millones de peruanos, a nadie le han consultado el tema de un cambio de cambiar la zonificación y que viva la deforestación. En ese informe no escuché qué significa deforestación en los últimos 5 años. Estamos hablando de 130.000 hasta 200.000 hectáreas deforestadas en los 5 años. O sea, no entiendo. No me hablaron tampoco de la ley orgánica, que me señala muy claramente, que me define los alcances y limitaciones de los recursos de libre acceso y el régimen de aprovechamiento sostenible. Es decir, ahí no te habla que la ley orgánica lo señala, pero no te dice que el Congreso le va a fracturar una ley madre con una ley marco, como es la Ley General del Ambiente y la Constitución y una ley orgánica. Miren, para hacer medidas de gestión de recursos naturales, el artículo 89 es muy claro. Cuando habla, en literal, dice planificación. B, ordenamiento y zonificación. La medida de gestión de los recursos naturales para la gestión de cada autoridad responsable toma en cuenta ¿qué? La zonificación. Pero estos aspectos técnicos que le he enumerado no están en ese proyecto de norma. O sea, es como una burla realmente. A esto hay otra preocupación. ¿Quién está detrás de este proyecto de norma? Que es lo que más me preocupa. Porque detrás de esas normas sí. Y basado en eso, doctor Mauricio de los Ríos, si me permite, con todo lo que usted nos está explicando de manera muy clara, para hacer una modificación, o si se quiere modificar una ley, es porque hay una serie de observaciones y basadas en estudios, en poner en conocimiento a especialistas, en consultas ciudadanas finalmente. Pero si nada de eso existe, ¿cuál sería la intención detrás de todo esto? ¿Cuál sería el interés que movería a este grupo, tanto en el Congreso de la República y de gente que de pronto puede estar detrás de esta iniciativa que a todas luces es atentatoria contra los recursos? Mire, qué bonita pregunta me hace, y lamento tener que decirles que el Perú tiene un promedio de 30.000 a 35.000 juicios ambientales. Muchos de esos juicios ambientales están en el Ministerio Público y en el Procurador del Poder Judicial, son los temas de deforestación. Y muchos informes ya los tiene la Contraloría General de la República. Imagínense cuántos funcionarios comprometidos
en esta materia de omisión de funciones, de cambio de uso, de corrupción o de aviso de autoridad, estarían implicados. Y detrás de cada uno de estos delitos son delitos ambientales con responsabilidad de funcionarios públicos, pero la pregunta es, siempre diré, bajo un tema de gestión de riesgos, y si me ocurre hablar de la ISO 37001 anticorrupción, detrás de esto creo que hay personas particulares, hay intereses privados que literalmente hacen proyectos de normas y la proponen no sé a quién, pero a la hora que uno le escucha en el Congreso dice, Dios mío, ¿quién puso esta norma y cuál es el propósito? Para mí es un tema de meterse dentro del mundo de los procesos de la Contraloría de la República, cortar esos procesos, cortar los procesos que actualmente vienen investigados por lavado de activos, tal ilegal, invasión, cambio de uso, omisión de funciones, abuso de autoridad, donde vamos a encontrar gente metida, funcionarios metidos del gobierno regional de Loreto, Pucallpa, y posiblemente estén metidos ex funcionarios o funcionarios del ex INRENA, hoy llamado CERFOR, porque para esto tiene voz y voto los informes de la Contraloría. Entonces, a esto sumemos que en los últimos 3-4 años han habido invasiones. O sea, y estamos metidos en comunidades nativas afectadas, con el supuesto de que quiero esta área para luego pelarla y luego poder venderla porque encima te voy a dar la propiedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De hacer más palma aceitera? ¿De hacer monocultivos? ¿De qué estamos haciendo? ¿Legalizando los delitos consumados? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Madre de Dios? Que crearon una falsa zonificación ecológica sin saber que los presidentes regionales permitieron que 40.000, 60.000 hectáreas fueran deforestadas dentro del bosque forestal y un patrimonio forestal para luego nombrar un decreto de urgencia. ¿Cuáles son los beneficios de abrir un callejón minero? Discúlpeme, un corredor minero. ¿Voy a crear más huecos, queso suizo en el bosque? Definitivamente hay alguien que desconoce el concepto de lo que significa bosque, de los servicios ecosistémicos, de las características que es necesario el bosque, de los años que necesitamos, desconocen qué cosa es el suelo, el subsuelo, la lluvia, los fenómenos químicos que suceden. Hay un desconocimiento total. Y algo también que me fastidia y me incomoda es que sí, pues tenemos una política del ambiente, pero que se tiene que rajar y decirle a la agricultura y enfrentarse a agricultura hagan su trabajo. Porque lo que estamos haciendo es que ya no somos víctimas del cambio climático, sino que nos volvemos partícipes, porque si tenemos deforestaciones de 200.000 hectáreas, ya no somos víctimas, somos partícipes de un ecocidio, pero de un ecocidio con un origen de corrupto. Entonces no hacemos normas para humanos, y le aseguro que todos esos congresistas que han firmado esto, les aseguro que en el 2050 no estarán viviendo, pero quienes estarán padeciendo serán sus hijos y sus nietos. Entonces no hacemos normas porque no tienen visión del concepto, de la importancia de lo que es el bosque. No tienen la menor idea qué significa un bosque al 2050 o más allá. No miden las consecuencias. Ante esta situación, doctor, entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Una buena medida, un paso importante es la demanda que se hace justamente para tratar de ponerle freno a esta intención, presentar esta demanda de amparo contra la autógrafa que busca modificar la ley forestal. Esas son medidas basadas en las herramientas legales para contrarrestar todo esto que usted nos está indicando. Mire, yo llamaría primero un voto de conciencia a la población, sí, un voto de conciencia a todos los buenos concesionarios forestales, porque existen muy buenos concesionarios forestales, por supuesto. Y a la organización social, sobre todo los que viven en la selva, pero también nosotros padecemos lo que suceda en la deforestación. Nosotros vamos a tener esa consecuencia y vamos a tener problemas hídricos terribles, sequías, y somos víctimas. Creo que es hora de presentar acciones de amparo región por región, organización por organización, ONG por ONG, porque es la única defensa que tenemos para poder colocarla. Segundo, pedir explicaciones de la exposición de motivos y quién fue, a quién se le ocurrió semejante norma. ¿Por qué?
porque no tiene un RIA, no tiene una ACR. Y análisis de la calidad regulatoria y el riesgo de la calidad de esa norma, de las consecuencias, no la tiene. Esa la hace la SM. Y la pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Quién se lo rinde? Entonces la Secretaría del Premier ahí debería estar ya aplicando cuáles son las consecuencias de la calidad regulatoria. ¿Y quiénes son los funcionarios que hacen o quieran sustentar esa norma o la hayan puesto? Porque si el Congreso es libre de proponer normas y de aplicar normas, entonces ¿para qué está la 2744? Si una norma es írrita, nula, carencia, y va contra la Constitución y los convenios internacionales en materia de cambio climático, yo creo que ya es hora de investigar también a los congresistas que desconocen la materia ambiental y se atreven a sustentar normas que no saben que detrás de esto hay un cúmulo de delitos consumados. Los congresistas no pueden cumplir la función de la Contraloría. Los congresistas no tienen la función del Ministerio Público. Ambos tienen leyes orgánicas y no pueden decir, aquí se acabaron los delitos. ¿Quiénes son ellos? ¿Reemplazar al Poder Judicial, jurisdiccional o el tema de responsabilidad administrativa ante la Contraloría? O sea, miren las consecuencias y la gravedad y la usurpación de funciones con la consecuencia de una norma írrita. Entonces la población tiene que exigir explicaciones quién está detrás de esto y hacer la trazabilidad del autor de esta norma, porque esto es criminal. O sea, no podemos recibir una norma que no está hecha para humanos, sino para destruir la vida. Entonces, allí, la zonificación, miren, la zonificación forestal es obligatoria. Sin embargo, la institución la ha prorrogado 1, 2 o 3 veces, y ahora dice por única vez. O sea, por única vez está normas de peligro. Por única vez está permitido manejar ebrio esta noche hasta las 12 de la noche hasta que llegues. O sea, por única vez está permitido no hacer la zonificación. Norma de peligro. Abstracto, esto es concreto, es inconstitucional. ¿Con el riesgo a qué? No tienes una idea de lo que es el cambio climático, ni las consecuencias para las regiones. O sea, discúlpenme, para que después mañana más tarde, dentro de esa propiedad, hagas lo que te dé la gana, y luego porque no encontraste oro, o porque voy a sembrar, y hablas de los campesinos en temas forestales. Creo que ya es hora que Serfor se pare frente al ministro de Agricultura y le diga qué cosa es el sector forestal, porque no podemos, mejor dicho, no podemos hacer normas, lo ambiental lo confundimos y crees que lo arreglamos con normas políticas, cuando esas normas políticas lo que hacen es destruir o no defienden la vida humana. O sea, simplemente estamos deshumanizándonos con esta clase de normas. Doctor Mauricio de los Ríos, qué importante ha sido poder escuchar todos los conceptos y todos los sustentos basados en el marco jurídico, en las leyes, en la Constitución del país, y advirtiéndonos de ese tremendo riesgo ante una actitud irresponsable, en principio de los congresistas, y que eso debe llamar la atención a todos los ciudadanos. Por eso es que consideramos valiosa su participación en Amazonía 21. Esa es una de las misiones y objetivos que tenemos en el programa, de que estas cosas puedan difundirse, de que todos estemos alertados y más allá de las diferencias políticas que puedan haber a nivel del Ejecutivo y el Legislativo, de trasfondo, entre líneas, hay estos problemas a los que también deberíamos darle muchísima atención y muchísima tribuna en los medios. Por eso le agradecemos muchísimo, doctor Mauricio de los Ríos. Yo le agradezco mucho la entrevista y esto que sirva como un voto de conciencia a todas las regiones. Saludos a mis hermanos loretanos, pero creo que es hora de ponernos de pie para poder defender la Amazonía y el bosque. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, señor. Un abrazo, que le vaya muy bien. Amazonía 21. Y ahí estaba la entrevista con el doctor Mauricio de los Ríos, hablándonos sobre esto que nos parece tremendamente importante y que nos tiene que tener en alerta. ¿Cuáles serían las implicancias de la autógrafa de ley que modifica la ley forestal en cuanto a las investigaciones por delitos forestales? Tanto así que se ha presentado
una demanda de amparo contra esta autógrafa y por ello es importante que podamos haber conversado con el doctor Mauricio de los Ríos, un experimentado profesional en estas lides, además con sus antecedentes de ex magistrado del Ministerio Público. No hay tiempo para más, nos despedimos, señoras y señores, agradeciéndoles por la atención prestada. Volvemos, Dios mediante, el próximo sábado. Aquí estaremos en canoa, a pie o en bicicleta, pero aquí estaremos en Amazonía 21.